Hola, buenas noches. Empezando la sesión de esta semana, el día 7 de julio. Llevamos una semana de avance con la creación de hábitos y bueno, uno de los hábitos más importantes es el de la constancia, la persistencia. ¿Recuerdas? Plan, paciencia, persistencia. Entonces, no hay que aflojar el paso y la diferencia que hace la diferencia en el logro de alguna meta es precisamente el estar como gota de agua que es capaz de perforar una roca. Entonces empezamos a compartir el material para esta sesión, que es a propósito de qué son los hábitos, cómo se crean, tanto consciente como inconscientemente, y de qué manera podemos hacer que hagan una diferencia en nuestra vida precisamente. Te voy a compartir pantalla. Y vamos a compartir pantalla para revisar la temática de esta sesión. Vamos a ver de qué se trata esto. Y dice que el hábito no es el monje. Es una frase muy usual. Yo la tengo muy presente porque mi padre la usaba mucho en el sentido de que no porque actuaras de cierta manera quería decir que realmente ya lo eras. Y yo lo interpreto como que es cierto, el hábito no es el monje, una ropa, algo externo no crean a una persona, no crean un personaje, pero la suma de los hábitos, de los comportamientos, de las conductas que manifestamos en el entorno, es lo que realmente nos va a hacer una persona de cierta manera que esté alineada en sus procesos internos para llegar a cierta meta trascendente. Entonces, ¿qué son los hábitos? Pues un hábito es una repetición de un acto, puede ser un acto de manera consciente o inconsciente, originado por tendencias instintivas, comer, beber agua, buscar un techo, buscar una protección, continuar la reproducción de la especie, son hábitos que tenemos realmente en nuestro interior, más que aprendidos, son algo que está ahí y ha continuado y va a continuar por todas las generaciones que haya mientras haya la necesidad de permanecer como especie. De una manera más cercana, como funcionan los hábitos, es de que tenemos una idea. Las ideas generan una emoción, una reacción, que a su vez genera sustancias, hormonas, que a final de cuentas nos llevan a traducirlas en una acción. Usualmente buscamos tener un placer, tener una vivencia, una experiencia agradable, y buscamos generalmente evitar una experiencia desagradable. Los hábitos nos llevan en esa dirección, en permanecer en la parte agradable y no estar en la actividad desagradable. ¿Cómo se forman los hábitos? Pues básicamente son creaciones de nuestro entorno, de nuestra familia, de la escuela, de las figuras de autoridad, de los amigos. Todas las personas van a influir, todas las personas que nos rodean desde que nacemos van influyendo de cierta manera en nuestro desarrollo. A la vez, nosotros vamos influyendo en ellos también. Y entonces es como aprendemos los valores, los modales, la solidaridad, el respeto, el cuidado, la confianza en uno mismo, la confianza hacia los demás. Es donde empezamos a nutrir la autoestima. Entonces, todos estos hábitos que aprendemos y los que no aprendemos son los que nos llevan a ser de cierta forma al llegar a la edad adulta. Como te digo, los hábitos tienden a acercarse al placer y a evitar el dolor. Si quieres hablar de motivación,
no hay que profundizar demasiado, simplemente tener presente qué es lo que nos agrada y qué es lo que nos desagrada, sin dejar de tener presente que hay acciones que tal vez nos desagraden en el corto plazo, pero realmente sean enriquecedoras y productivas en el largo plazo. Levantarte todos los días temprano a hacer ejercicio, ese día en la mañana tal vez no te sea tan placentero, pero a la larga que vas mejorando tu ritmo cardíaco, que va mejorando tu respiración, que te vas sintiendo mejor, estás entendiendo que el largo plazo vale la pena. Al revés, hay acciones que son muy placenteras, muy estimulantes en el momento, pero si las continuamos en el largo plazo, puede ser que realmente trastornen nuestras vidas de una manera negativa. ¿Cómo se generan en el cerebro las emociones? Perdón, los hábitos. Hay un córtex prefrontal en el que procesamos la información y las funciones ejecutivas. Es donde empezamos a entendernos, a convivir con la realidad. Las conductas, los actos que repetimos de cierta manera, de cierta frecuencia, se van grabando en los ganglios basales, que es donde se almacenan los movimientos inconscientes, movimientos voluntarios e involuntarios inconscientes. Entonces, ¿cómo se activan los hábitos? Tenemos un recordatorio de alguna situación que nos puede llevar a un placer. Por ejemplo, podemos escuchar el sonido de las campanas de los helados, nos ponemos en acción, tenemos el desempeño de comernos el helado y ese es el ciclo con el que funcionan los hábitos. Básicamente es estímulo, organismo, recompensa, desde el punto de vista de la psicología. Ahora, ¿cómo se forman los hábitos a nivel de comportamiento? Empezamos con una incompetencia inconsciente. La incompetencia inconsciente es no saber que no sabes. Y un ejemplo de esto es un niño pequeño que los papás lo llevan a dar la vuelta en el coche. Sucede que el niño va encantado recibiendo el aire por la ventanilla, viendo el paisaje, viendo otros coches, etc. Pero luego llega a la etapa de la incompetencia consciente. Va creciendo y se da cuenta que a lo mejor algunos amigos, a lo mejor algunos primos, a lo mejor algunos parientes sí saben manejar un coche y él no. Entonces se está siendo consciente de que él no sabe. Por lo tanto, pasa a la siguiente etapa, que es la de la competencia consciente. Empieza a aprender a manejar un vehículo, lo cual requiere de toda su atención, de toda su energía. Cuando empezamos a manejar, vamos con toda la atención en los espejos, en el frente, tratamos de evitar a la plática de los demás que nos puedan ir acompañando. Vamos totalmente enfocados en evitar un displacer, evitar un accidente, evitar una situación desagradable. Y finalmente nos volvemos tan aptos que podemos llegar al nivel de la competencia inconsciente. Y es la gente, los conductores que pueden ir por el periférico hablando por el celular, algunas personas del género femenino tal vez vayan retocándose el maquillaje. Y sucede que de repente nos subimos al coche, nos vamos a donde vamos, nos vamos manejando, vamos pensando en mil cosas y de repente llegamos a nuestro destino y nos damos cuenta que ya llegamos y que no nos dimos cuenta de dónde veníamos y qué pasó. Esa es la competencia inconsciente. Entonces los hábitos tienen la ventaja de que nos ayudan a generar comportamientos o conductas o actos de utilidad, pero esa inconsciencia que nos ahorra energía nos lleva a dejar de gozar, dejar de disfrutar, nos lleva a dejar de darnos cuenta o de tener conciencia de todo lo que está sucediendo alrededor. Así que los hábitos tienen pros y tienen contras. A final de cuentas, lo importante es que podamos tener la conciencia de qué hábitos deseamos elegir
cuáles deseamos fortalecer y cuáles son los que nos van a llevar a a las metas que realmente nos importan para trascender en nuestras vidas. Y para trascender en nuestras vidas, aquí nada más un recordatorio de las necesidades de Maslow, la pirámide de necesidades. Empezamos por las necesidades básicas o fisiológicas, seguridad, protección, cubrir las necesidades primordiales fisiológicas, alimentación, sed, sexo, techo, ropa. Luego tenemos las necesidades de seguridad, tener una cierta protección hacia nuestra familia, de nuestra familia hacia nosotros, de nuestros círculos primarios hacia nosotros, de nosotros a esos círculos primarios. Después tenemos las necesidades sociales, que son básicamente sentirnos parte de algo, sentirnos parte de un grupo, de un equipo, para poder pasar a la parte de la autoestima. Sentirme apreciado me permite, por los demás, me permite sentirme apreciado por mí mismo. Dependiendo del grado de madurez, podemos pasar al nivel de, porque yo me aprecio, puedo apreciar a los demás. Todo es un grado de madurez y de conocimiento. Y finalmente llegamos al desarrollo de nuestro potencial, al nivel de la autorrealización, que es donde realmente hago lo que hago para beneficio de los demás, esperando dar sin tener que recibir. Ese es el nivel de la autorrealización o de la trascendencia. Ahora, ¿cómo formamos los hábitos con el lenguaje? Sucede que podemos hacer un símil entre cómo le damos instrucciones a una computadora y cómo creamos instrucciones para nosotros. Si tenemos a la izquierda, es una columna en la que vemos cómo podemos ir desarrollando una computadora, y en la columna del lado derecho podemos ver cómo podríamos tener un símil con una persona. En el lado izquierdo, abajo tenemos una serie de fierros, una serie del hardware, cables, monitores, todos los aparatos, el hardware que necesitamos para desarrollar una computadora, una máquina. En el lado de nosotros, en el lado de las personas, tenemos el maravilloso sistema nervioso, donde tenemos un cerebro, donde tenemos un sistema nervioso que nos conecta con la experiencia de la realidad. A través de los sentidos percibimos qué sucede en cuanto a lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos, lo que gustamos, lo que olemos, cómo lo transformamos en la mente, y ese es el equivalente del hardware. Ahora, en la computadora, regresando al lado izquierdo, tenemos que, para que el hardware funcione de manera homogénea, de manera alineada, necesitamos un sistema operativo. No soy experto en el tema, pero pues sabemos que hay Linux, hay Windows, hay lenguajes abiertos, en fin, son sistemas operativos que hacen que los fierros trabajen de manera coordinada. En el lado de las personas, el equivalente del sistema operativo podemos decir que es la mente. El cerebro es el hardware, la mente es el sistema operativo. Y en el lado izquierdo, regresando, en el sistema operativo vamos a introducir paquetes, vamos a introducir aplicaciones, vamos a introducir programas de cómputo, de análisis, de cálculo, de procesamiento de palabra, procesamiento de imágenes, de conexión con otras máquinas, de conexión con otras personas. En el lado de las personas, esos programas podríamos decir que son las creencias, son los valores, son los metaprogramas, es un elemento de la PNL de la que ya platicaremos. Y las creencias, estos elementos son los que son las sedes de las instrucciones y de los programas con los que trabaja nuestra mente para ponernos en acción dentro de la realidad.
Y finalmente, en la computadora, regresando al lado izquierdo, tenemos que a las máquinas les damos instrucciones, básicamente a través de un teclado. Hay muchas opciones hoy, a través del lenguaje inclusive, a través de sensores que te colocan en la cabeza. Hay tantas manifestaciones tan brillantes de la tecnología para provecho de la humanidad que no nos cansamos de ver los descubrimientos a diario, pero vamos empezando por lo básico que es el lenguaje. El lenguaje lo ponemos a través de un teclado. En el caso de las personas, regresando al lado derecho, cómo nos programamos es a través del lenguaje, el lenguaje con que nos hablamos, el lenguaje con que hablamos a los demás, el lenguaje con que nos hablan nosotros. Entonces, es bien importante tener en claridad este tema porque a la hora de formar los hábitos, no es lo mismo decir no quiero estar gordo que decir quiero estar delgado, y lo vamos a explicar más adelante. Esto lo vimos en la sesión pasada, nada más una rápida repasada, es que hay una estructura o un modelo de entendimiento de la persona y se llaman los niveles lógicos de vida. Esto está basado en un trabajo que hizo Robert Dills y que le llaman niveles neurológicos. Esta estructura responde a cuál es mi identidad, quién soy, mi misión, qué hago para los demás, para qué estoy en esta vida, qué provecho puedo hacer para dejar a los demás. Las creencias y los valores son los límites que nos dan permiso o nos quitan permiso para actuar de ciertas maneras. Las habilidades y competencias son las capacidades que contamos como el siguiente nivel para ir aterrizando la identidad que ponemos en acción a través de las conductas o comportamientos y de los hábitos, los cuales aterrizamos en una estructura que es el mundo que nos rodea y obtenemos ciertos resultados de beneficio o de no beneficio para nosotros y los demás. Entonces, las conductas de hábitos son como el puente entre la parte conceptual, la parte filosófica de la persona y la parte de la realidad, la parte de ver las cosas en verdad como son dentro de la realidad. Por eso la importancia de tener buenos hábitos para poder tener buenos resultados. Ahora, este sería un buen momento para tener una hoja y una pluma a la mano, un par de minutos también, para que hagas una pequeña reflexión de los hábitos que tienes hoy, cuáles son los que te acercan a tus metas más importantes, a tus metas trascendentes, y cuáles te alejan. Los que te acercan hay que reforzarlos, los que te alejan hay que irlos disminuyendo, hay que eliminarlos al final del día. Si no te ayuda, no lo necesitas. ¿Y cómo vamos a diseñar un hábito? Cumpliendo ciertos parámetros, ciertos estándares. El estado deseado, ¿qué es lo que quieres cambiar? Hablábamos del peso, hablemos de ahí. Si una persona se expresa como que quiere estar más delgado y dice, ya no quiero comer tanto o ya no quiero estar gordito o gordita, empezamos mal la programación porque el ego no desea sufrir. Entonces, si a alguien le dices que deje de o ya no va a, la primera reacción es defensiva porque voy a dejar algo que me gusta, porque ya no voy a hacer eso que tanto me alimenta y que me quede en golosina. Entonces, una manera positiva de decir las cosas es qué es lo que sí quieres. Y en este caso, lo que sí quisiera alguien que tiene sobrepeso es quiero estar en mi peso ideal. Esa podría ser una. Ese es el estado deseado. La evidencia es cómo sabrás cuando hayas logrado tu nuevo hábito. Cuando con tu nuevo hábito hayas llegado a reducir 1 kilo en 2 semanas o en un mes y
posteriormente con la repetición empieces a reducir más y más tu peso. Obviamente esto es a nivel de ejemplo, no hablo de no contratar o de no tener los servicios de un médico o de un nutriólogo que nos vaya acompañando en el camino para hacer las cosas lo mejor posible. Pero la evidencia sería eso, tener indicadores que nos digan cómo vamos avanzando. Contexto, ¿en dónde deseas ver ese menor peso? Puede ser que lo quieras ver cuando vas a practicar un deporte en ropa deportiva nueva. Algunas personas querrán poderse poner un vestido para cierto evento social, las señoras. ¿En qué contexto quieres verte delgado? Para irle dando mucho más forma a lo que quieres lograr a través de un nuevo hábito. Recursos disponibles. ¿Con qué recursos cuentas para bajar de peso? Información, a lo mejor una báscula, a lo mejor una cinta métrica. Tal vez necesites conectarte con tu emoción para sentir cómo está esa satisfacción o insatisfacción de tener el peso que tienes hoy y del peso que vas logrando. Tal vez necesites dinero para comprar ciertos alimentos o pagar al nutriólogo o comprar algún complemento. Recursos adicionales. ¿Qué recursos necesitas si no tienes? Esto es para tomar conciencia de redondear el plan y que lo que no tienes lo consigas desde el principio y no te des cuenta después. Ecología, esto es muy importante porque si tú vas a desarrollar un nuevo hábito, como puede ser nuevas maneras de alimentarte, pero vives en un círculo primario, tal vez tu familia, que no entiende tu cambio y sigue con sus hábitos de siempre, mientras que tú estás desarrollando nuevos hábitos, vas a encontrarte con un grado de dificultad grande. Entonces hay que negociarlo con tu círculo primario, invitarlos, explicarles qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Tal vez alguno o algunos te escuchen y si no te escuchan, pues de todos modos puedes continuar. En ese caso es importante que tengas un grupo de apoyo que puede ser el nutriólogo, un médico, un grupo de amigos, un grupo como este en el que estamos pasando por procesos de cambio. Es importante tener ese apoyo emocional, vale mucho la pena. Si quieres reducir de peso o de talla o bajar kilos, aparte de la nutrición, ¿qué otra manera tendrías de lograr la meta, de lograr un nuevo hábito? Pues tal vez hacer ejercicio sería una manera adicional de llegar a la meta. ¿Qué posibles dificultades podrías tener para llegar a la meta? Bueno, pues a lo mejor hay muy poco tiempo para los kilos que deseas bajar. A lo mejor sales de viaje constantemente y eso te inhibe alimentarte adecuadamente. Tienes que pensar cuáles son los posibles problemas antes de que se presenten para que cuando se presenten ya vayas preparado. Ya sabiendo todo esto, ya teniendo toda esta información, teniendo todo este plan en tu mente, pues ya puedes empezar a hacerlo. Si ya sabes que lo que tienes que hacer, ya no te limites, ya no esperes más instrucciones, simplemente pasa a hacerlo. Y a final de cuentas, revisa el proceso, todo lo que has hecho, qué experiencia te ha dejado, qué nuevos aprendizajes te ha dado de los demás, sobre todo qué nuevos aprendizajes te ha dado de ti y cómo los puedes aplicar en tu vida en otras esferas de la misma. Entonces, revisando de nuevo los niveles lógicos de vida, la estructura o los hábitos los puedes encuadrar básicamente en alguna de estas esferas. El yo, que es espíritu, mente y cuerpo, los demás, que son la parte social, como mi pareja, mi familia cercana, mi comunidad, mis amigos. Otra parte muy importante son las finanzas personales, mi carrera profesional. La parte de la ecología la tenemos muy descuidada, la ecología desde el punto de vista físico, bosques, aguas, hay tantos elementos naturales que descuidamos que hoy estamos pagando el precio.
El ocio también es importante atenderlo, también es una esfera de la vida que usualmente no le damos importancia y acabamos llenando el tiempo con información que no nutre la mente, no nutre el corazón, no nutre las emociones. Entonces, el ocio también es importante cuidarlo. Y al final de cuentas, la suma de todas estas esferas nos da el estilo de vida. Si estoy haciendo, si estoy desarrollando, si estoy viviendo la vida que yo quiero, en el contexto, con mi familia, con mis logros, con mis metas, con todo aquello que forma mi vida. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que yo llamo visualización en 3D. Seguramente has visto películas en 3D, en 3 dimensiones. Esto yo le llamo visualización en 3D porque es una visualización en 3 canales. Vamos a hacer una visualización en la que participan la parte visual, pero también la parte auditiva y también la parte de sensaciones o kinestésica. Así que te voy a pedir que te pongas cómodo, cómoda, en una silla, en un sillón, la espalda recta, las manos en los muslos, los pies bien apoyados en el suelo y los hombros relajados. Puedes cerrar los ojos, los puedes dejar entreabiertos y vamos a empezar a respirar suavemente. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Enfoca tu atención en la respiración, que sea suave, que sea natural, sin forzarla en la inhalación, sin forzarla en la exhalación, simplemente natural, suave. Mientras estás respirando suave y profundamente, en tu mente con los ojos cerrados o medio abiertos, date cuenta cómo en tus párpados aparece una pantalla, hay un fondo oscuro, negro. En este fondo ahora empieza a aparecer una pantalla y empieza a proyectar una película donde tú eres el artista principal, el actor principal, desarrollando ese hábito que quieres traer a tu vida. Hacer ejercicio, leer, comunicarte mejor con los demás, tener una mayor calidad en tus relaciones con otras personas, meditar, es una muy buena práctica, tener un mejor desempeño en tu trabajo, levantarte más temprano, dejar a un lado la postergación y tener más actividad, ser más proactivo. Cualquier hábito que hayas elegido, vete a ti haciendo eso en esa película. Tú como que estás sentado en un sillón, en una butaca del cine, viendo a ti en la película desarrollando esa acción, ese hábito. Ahora mentalmente te vas a levantar del sillón, te vas a acercar a la pantalla y de un pequeño brinco te vas a meter a la película y te vas a poner literalmente en tus propios zapatos. Vas a ver las cosas desde la primera persona y date cuenta de qué es lo que hay a tu alrededor mientras desarrollas este nuevo hábito, en dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, cuándo lo haces, dónde lo haces. También date cuenta de los sonidos de las acciones mientras las desarrollas, si es que lo hay. Los sonidos del lugar, los sonidos del lugar, los sonidos de las personas, sus palabras. Y también escúchate a ti mismo cómo te hablas, en qué tono,
en un tono afectivo, en un tono crítico, en un tono despectivo, en un tono nutricio o afectuoso. Y date cuenta de qué es lo que estás sintiendo. Si estás sintiendo una experiencia agradable, si estás empezando a sentirte satisfecho con este nuevo hábito porque te está llevando en la dirección que deseas. Si no estás satisfecho porque aún no llegas a donde quieres llegar, date cuenta de todos estos elementos. Y mientras estás continuando tu respirar suave y profundamente. Y mientras continúas respirando suave y profundamente, empiezas a contar tú mismo del 1 al 5, tú misma del 1 al 5. Al llegar al 5, abres suavemente tus ojos y te conectas con este lugar en este momento. Ok, pues esta fue una visualización en 3C. De esto iremos teniendo más ejercicios en el futuro también. Por lo pronto, esta breve plática acerca de los hábitos, qué son, cómo se desarrollan y cómo los introyectamos o los metemos en nuestro interior para manifestarlos hacia el exterior, ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles, el próximo día 14 a las 7:30 de la noche de nuevo para continuar hablando de los hábitos y de los avances que llevamos en el grupo. No dejen de participar en el grupo todos los días. Empezamos muy bien, hay que mantenernos igual. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto y recuerda darle poder a tu vida. Chao. Hasta pronto.